Las cartas de Jesucristo a las 7 iglesias en Asia Menor nos da una perfecta evaluación de los tipos de cristianos existentes en nuestros tiempos. La vida cristiana, como muchos de nosotros sabemos, y muy lejos de lo que se cree o se piensa en nuestros tiempos, está llena de sufrimientos. No es un sufrimiento permanente, pero sí es constante. Y para nosotros, que somos escogidos de Dios para salvación, el sufrir en nuestros tiempos por causa de Jesucristo, lejos de ser un pesar, nos llena de gozo absoluto, pues es en el sufrimiento donde nuestro Dios se manifiesta, donde nuestro carácter y madurez son forjados por Dios y donde su gracia nos es suficiente. Semanas atrás estudiábamos a la iglesia en Éfeso, sus logros, orígenes y faltas. Hoy trataremos de comprender el contexto de la carta de Jesucristo a la iglesia en Esmirna, quien, aunque es la segunda de las iglesias en Asia Menor, es la primera de ellas que no es reprendida. Si hay una iglesia que padeció sufrimientos, es la iglesia en Esmirna. Y es importantísimo saber cómo Jesús trata a las iglesias o cristianos que están pasando sufrimientos. Recuerda que el aroma de la tribulación que pasamos embellece el lugar donde estamos, pues es con nuestras acciones en medio de ese sufrir donde el verdadero amor que manifestamos a Dios se hace latente. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Esto dice el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Conozco tus sufrimientos y tu pobreza. Sin embargo, eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que a algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Analicemos cada palabra de esta carta para comprender a plenitud el mensaje de Jesucristo. Como en la carta anterior, el escritor de esta fue Juan, pero el autor es el Cordero. Es interesante entender que en cada escrito Jesús se presenta de distinta manera a las iglesias. Para Éfeso se presentó como el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y el que se pasea entre los candelabros. Primeramente, por el sentido del mensaje que le daba a la iglesia en Éfeso, y porque quería que la iglesia comprendiera que su autor es el Rey de Reyes. A Esmirna se presenta de una manera totalmente distinta. Jesucristo se describe a sí mismo como el primero y el último. Y para entender por qué lo hizo de esa manera, debemos comprender el contexto en el cual la carta fue redactada. Jesucristo intencionalmente tomó ese título que le corresponde a él, haciendo referencia a aquellas palabras que su padre manifestó en el Antiguo Testamento cuando Israel se desvió tras falsos dioses y tiempo después volvieron arrepentidos. Dios Padre lo hizo con la intención que comprendiera Israel que el Eterno era Dios sobre todas las cosas y sobre todos los tiempos. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. En el contexto de Isaías, Dios está consolando a su pueblo. Y cuando la carta de Esmirna fue escrita, Jesús tomó el mismo título para que la iglesia sufriente comprendiera que quien les hablaba era la misma persona del Antiguo Testamento, el Dios Redentor Todopoderoso. Como lo dijimos antes, si hay una iglesia que desde su origen sufrió fue Esmirna, y era de vital importancia para ellos el ser consolados con esas palabras, el primero y el último. Dicho en otras maneras, Jesucristo estuvo antes que la tribulación en Esmirna comenzara, estuvo con ellos en su sufrimiento y estará con ellos cuando la tribulación de Esmirna tenga fin. El consuelo para esa iglesia era que el mismo Dios del Antiguo Testamento era el que estaba con ellos en esos momentos y que pese a lo que pasara, su gozo debía estar puesto en Jesús, porque todo pasa, mas Cristo queda. Y con ese título, el primero y el último, Jesús está revelando su propósito para la iglesia en Esmirna, que no es otro más que consolarlos en su tribulación. Pero, ¿quién es esta iglesia en Esmirna?
¿Qué se conoce de ella? Bueno, Esmirna era una de las ciudades más importantes en toda Asia Menor, lo que hoy se conoce como Turquía. Estaba a unos 70 kilómetros de la ciudad de Éfeso. Geográficamente era privilegiada, pues también se encontraba frente al mar Egeo. Y lo que realmente la diferencia de las otras 6 ciudades es que Esmirna se le conocía como la corona de Asia. Fue por esa razón que Jesús les prometió la corona de vida a ellos, porque en el contexto ellos comprendían a perfección lo que significa una corona. Esmirna era tan hermosa que hoy en día la ciudad lleva el mismo nombre, Izmir, la hermosa Izmir, como los turcos la llaman, no sin evocar una sonrisa cada vez que se menciona. Pero no fue todo un lecho de rosas para sus habitantes. Históricamente Esmirna fue fundada 3000 años antes de Cristo por los léleges, y tras sufrir guerras y violencias fue destruida y reconstruida muchas veces. Los romanos la reconstruyeron 290 años antes de Jesucristo, y fue esa ciudad, la misma Esmirna, gobernada por Roma, a la que Jesucristo se dirigía en sus cartas por medio del apóstol Juan. Para los tiempos de los apóstoles, la ciudad de Esmirna se enorgullecía de su biblioteca, de su estadio y de poseer el teatro más grande en toda Asia Menor. Fue en esa ciudad donde nació el poeta Homero, autor de la Ilíada y la Odisea. Esmirna era tan hermosa que los romanos construyeron en ella lo que llamaban la calle de oro, a los contornos del monte Pagos, donde cada cierto metro existían templos para adorar a ciertas deidades. Una de ellas poseía en Esmirna el único templo en toda Asia Menor y era Deo Roma, o la diosa Roma. Y es interesante, porque el imperio mismo se consideraba una deidad y los césares sus representantes. Los habitantes de Esmirna se llenaban de orgullo al rendir culto a esas deidades, de tal manera que Roma, hacia el año 23 después de Cristo, autorizó en ese lugar y precisamente en la calle de Oro, que se construyera un templo en honor a Tiberio César, siendo una obligación para todos los ciudadanos de Esmirna que al menos una vez al año se fuera a adorar en ese templo. La situación era tan seria que el Imperio Romano entregaba un certificado a cada habitante en Esmirna que fuera a adorar en ese lugar. Y de no poseer ese certificado, tú eras catalogado como rebelde y condenado a muerte, sin hacer averiguaciones del caso. Fue por esa razón que para los tiempos del Apocalipsis, muchos cristianos habían muerto ya, y los que aún vivían corrían el riesgo de ser condenados, pues las únicas personas en la ciudad que no doblaron sus rodillas ante Tiberio fueron los cristianos. Por esa razón, Jesús les refirió dicha carta en Apocalipsis. Yo soy del pensar que nada está escrito al azar en la Biblia. Tanto Esmirna como Izmir poseen el mismo significado hoy en día. Significa mirra. Los que conocen sus propiedades saben que la mirra es la base de perfumes e incienso, y no hay otra manera de extraer la mirra que moliendo el árbol mismo. La misma ciudad nos deja una lección hoy en día como cristianos. La única manera de extraer un perfume agradable a Dios es a través de nuestro mismo sacrificio, moliendo nuestro ser con problemas, con la esperanza que Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y es por esa razón que los problemas vienen a nuestras vidas, la misma razón por la que lloramos por las noches, con la convicción que Dios Padre hará su voluntad en nuestras vidas. La misma carta en Apocalipsis nos da un consuelo. Conozco tus sufrimientos y tu pobreza. Sin embargo, eres rico. Hay algo que quiero de todo corazón que puedas aprender en este día. La palabra conozco, que se menciona en Apocalipsis 2, versículos 8 y 9, proviene del griego eido, y es mucho más que un conocimiento racional, es un conocimiento experimental. Quiero aclararlo con otras palabras. Nosotros en esta hora hemos conocido de la ciudad de Esmirna y de su iglesia, porque lo estamos aprendiendo por este blog, pero ni tú ni yo hemos estado ahí. Ignoramos la experiencia que ellos tuvieron en su sufrimiento, no la vivimos en carne propia. Cuando Jesús les dijo, conozco tus sufrimientos, se refería al griego eido, queriéndoles decir, he estado con ustedes, he sufrido con ustedes.
Y es que quiero que comprendamos que lo que pasamos hoy en día ha sido voluntad del Padre, y como Dios Redentor no nos ha dejado solos en ningún momento y bajo ninguna circunstancia. La carta de Esmirna a lo mejor no es lo que queremos escuchar, porque si la leemos a conciencia nos damos cuenta que no bastaba lo que habían sufrido ya. Venían sufrimientos aún más grandes. Todo iba a empeorar para ellos, sus persecuciones y sus sufrimientos. Es curioso, porque si hoy en día alguien nos dice en nuestra congregación que vamos a padecer, seguramente no recibimos esa palabra e incluso lo reprenderíamos. Pero no olvides que al igual que la mirra, es a través del sufrir que Dios extrae el perfume de adoración en nuestras vidas. El Padre no quiere que te concentres en el sufrir, sino en la esperanza que pese a la muerte, nosotros veremos al Rey. Dios te bendiga. En mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Envió desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas el Señor fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró, porque se agradó de mí.